Estos dos versos están enmarcados por los 2000 años que han pasado hasta hoy. O sea, es un detenerse de parte de Dios con su pueblo Israel y empezar a tratar con las naciones, empezando por los árabes. Empezar a tratar con las naciones. Esa es una profecía que dice Amós y que se cumple en la venida del Señor Jesucristo, pues es allí que se abre un periodo de gracia, según el libro de Hechos, capítulo 1, al mundo, ¿no? Entendiendo que todo aquel que crea en el que Dios ha enviado, sea judío, o sea de Israel, o sea de Edom, o sea árabe, o sea hindú, o sea ruso, o sea de cualquier tribu o nación del planeta entero, todo aquel que cree tiene la oportunidad de que Dios lo acepte como hijo. Eso es un periodo que abre de gracia Dios para la humanidad. Y entonces, mientras esté ese periodo, todavía sigue habiendo un trato de stand-by, ¿no?, con Israel. Mientras Dios está tratando a través de este periodo, esta era de la gracia de Dios para la humanidad, con la humanidad. Y en esa humanidad, ¿a qué no sabe quién se mete? Nosotros los gentiles, nosotros los que éramos paganos, los que no somos judíos. Y entonces esa humanidad empieza este Dios a tratar con esto, con este mundo gentil. Cómo Dios aplicó la justicia al mundo. Bueno, les adelanto, ¿no? La justicia de Dios, mucha gente escucha la palabra justicia y siente como temor. Wow, Dios es justicia. Sí, Dios es ira y furia, pero esta justicia de Dios, esta ira y esta furia de Dios, ya Él la desahogó hace 2000 años en su Hijo amado, en Jesucristo en la cruz del Calvario. Es extraordinario porque suena como que si Dios fuera una víctima, ¿no? Y Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Quién podría ser de Dios una víctima? Pero sí, cuando hablamos de justicia podemos hablar de una víctima, podemos hablar de un juez, podemos hablar de un abogado, podemos hablar de una culpa, podríamos hablar de una acusación. Y eso pues son términos legales en cualquier nación del mundo. Y esas naciones del mundo y ese derecho que sacaron de la palabra de Dios. Ahí está toda la ley de los judíos. Y posteriormente, en este nuevo pacto que el Señor ha abierto a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, pues lo primero que practica, lo primero que da a demostrar es la justicia de Dios. O sea, me voy a cobrar lo que me deben. Y así Dios lo hizo, lo cobró. Cada uno de nosotros que tengamos una cuenta pendiente por Dios, por nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, lo que hicimos, lo que hablamos, cualquier cosa, desde toda la historial de vida, desde que nosotros tenemos uso de razón en adolescencia hasta hoy, cualquier cosa que usted haya hecho, pensado, hablado, que no esté como el consejo de Dios lo ha sugerido, o sea, como la palabra de Dios lo ha sugerido, ya es culpable de juicio, ya es pecado. Él va a cobrar ese pecado. Pero para no morir todos, porque la paga del pecado es la muerte y sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado, pues Él decidió venir. Por eso es que Jesucristo se va a la cruz a pagarle nuestro pecado a Dios. Y no solamente el pecado, sino toda la culpa y las consecuencias que traía el pecado. Mucha gente se limita a hablar de las torturas físicas que le hicieron al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Es limitante, ¿no? La mente humana limita a la culpa que cobra Dios en Jesús. Es las torturas, la corona de espinas, los clavos en las manos, en los pies. Tortura física, pero no, amado. Eso fue una furia y una ira que Dios cobró, mano, como que si Jesús viviera el infierno de esta tierra. No. Nada más el ponerle el peso en su ser, en su cuerpo y en su alma, en todo lo que es la humanidad del ser humano como Jesucristo, ¿no? Poner en él nada más todo el pecado del mundo, no se puede, yo ni me lo imagino, ¿no? Cuando uno como ser humano carga un pecado,
Me acuerdo mis días en la práctica diaria del pecado, cuando tenía la adicción a la droga y al alcoholismo. Me acuerdo yo que había momentos donde yo mismo me sentía agobiado, me sentía desesperado, asqueado por ese estilo de vida que yo llevaba. Me acuerdo, yo todavía, eso hace 22 años, y yo trato de recordarme, pues, para nunca olvidarme de dónde mi Señor, nunca quiero olvidarme de dónde me sacó. Y me recuerdo esos días de inmundicia en mi propia vida. Me recuerdo todos los días, a cada vez que puedo, nada más para llorar y agradecerle por haberme rescatado. Nada más para eso me recuerda. No hay recuerdos gratos en una vida pecaminosa. Imposible recuerdos de añoranzas en una vida de pecado. Solamente recuerdos ingratos, desagradables, inmundos, hasta náusea en ocasiones, para yo recordarme aún más de lo que el Señor Jesucristo llevó por mí en la cruz. Entonces, si yo me imagino que ese pecado en mí, yo, una sola persona, un pequeñito polvo en medio de esta gran humanidad, una pizca, y me acuerdo de ese sentimiento que había en mí por ese estilo de vida que llevaba y me asqueaba. Entonces me imagino a Jesús, bendito sea su nombre por los siglos, cargando eso, el mío, de toda la humanidad, en mi generación y por todas las generaciones que han pasado y por las generaciones que han de venir. Ay Dios, solamente pensarlo. No podría pensar en las torturas a su cuerpo que le hicieron los romanos, los alguaciles de Anás y Caifás, los soldados y la gente que lo vituperó, lo señaló, meneó la cabeza y estiró un poquito la trompita cuando pasaban delante de él, criticándole que, bueno, si tú eras Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Eso no era nada para lo que estaba él, nuestro Señor, cargando en su propio cuerpo. Eso sí es furia e ira de Dios. Eso es un juicio, ¿yo? Ese es el juicio de Dios al planeta. Todo en un punto específico de Jerusalén, en ese momento, en un cuerpo de un hombre colgado en una cruz. Y no me puedo quedar ahí tampoco, sin contar las consecuencias, aflicciones y desavenencias que le puede traer el pecado a un ser humano en esta tierra. Nada más de pensarlo. Recuerdo yo creo que yo estaba en la recta final del pecado, no lo sabía. Levanté a un hijo de 17 años que convulsionaba en una cama en su cuarto, y el joven expiró en mis brazos, mi propio hijo, muerto en mis brazos. Entonces, ¿qué aflicción pudiera alcanzarme a mí, hablando de la inmundicia y hasta dónde me asqueaba la vida pecaminosa que llevaba yo sin Cristo en esta tierra, cuando tenía 25, 26, 27, 28, hasta los 33 años de vida, que fue que conocí a Jesús, con 33 años de vida. Desde los 17 años, le voy a dar un secreto de mi vida que solamente lo sabe mi esposa, porque ni mi mamá. Espero que no haya luz allá donde está, para que nos escuche. La primera vez que fumé yo marihuana tenía 13 años. ¡Qué locura! Una locura. Entonces imagínense todo lo que arrastró hasta los 33 años de vida. Sin contar todo lo demás que arrastraba la droga. Por cierto, le recomiendo hoy, usted que me está escuchando, si tiene alguna adicción al alcohol, alguna droga, le ruego por el nombre de Jesucristo, se lo suplico, corra, deje ese vicio y corra por su vida, que sin darse cuenta usted está dañándose a sí mismo, está dañando a su esposa y a su esposo si es mujer, está dañando a sus hijos, está dañando a su mamá, a su papá, a sus vecinos, está dañando toda la cuadra donde vive, está dañando el municipio, está dañando el estado y está dañando toda la sociedad que le rodea y usted no se ha dado cuenta. Corra, ruegue a Dios para que le dé la libertad que necesita, incluyendo el alcohol. Yo no me estoy refiriendo a la droga, me refiero a la droga y al alcohol. ¿Cree usted que no, pero eso no le hace daño a nadie? Sí,
se hace daño a usted mismo y hace daño a todos los que le rodean. O no recuerda los momentos que cuando quiere ir a desaparecerse por ahí a practicar su pecado en vicio, su esposa se molesta, a sus hijos les falta comida en la casa, a su propia familia están escasos porque usted se está gastando el dinero en ese alcohol y en esa droga. Eso ya eso es un daño, aunque usted diga que no le haga daño a nadie. Créame, yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que le estoy hablando. Por eso es que todos los días le oro a Dios con un corazón abierto de agradecimiento. Gracias, Jesús, por rescatarme. Gracias, mil gracias. Por eso es que le amo tanto. Y mi amor no es por predicar. Mi amor es por guardar su palabra. El amor de un corazón agradecido por lo que Jesús hizo en la vida de uno. Es como dice Juan 14, el que me ama, sigue mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Ese es el que agradece. 10.000 talentos tal vez me perdonó y a otros 10. Eso sale desde el espíritu, de lo más profundo del ser. Sale ese agradecimiento, porque uno, si se me olvida, me recuerdo. Así como Él me da testimonio todos los días de Jesucristo y de su palabra cada vez que la leo, también me da testimonio de mis recuerdos. Recuerda de dónde te saqué. Ay, Dios mío, no me gusta perder tiempo en hablar de mi testimonio, pero espero que le haya ayudado a alguien. En el libro de Hechos, capítulo 16, dice el escritor Lucas, en el verso 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Hablando de aquella cartica, el verso 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, usted las va a poder ver en Hechos 15. Fue escrito por el apóstol Jacobo después de una deliberación. Anteriormente a la deliberación había una denuncia del apóstol Pablo y Bernabé, se los recuerdo por encimita, de aquellos judíos que empezaron a creer en el Señor Jesucristo, pero se les ocurrió viajar a Antioquía de Pisidia y a todas las regiones donde Pablo y Bernabé habían presentado el evangelio de luz, predicación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fe para arrepentimiento y perdón de los pecados. No había más nada que hablar. Y bueno, ahí hay un proceso posterior de una dádiva por parte de Dios, de aquella promesa que le hace a todo el mundo, todavía el que cree lo puede recibir al Espíritu Santo de Dios para un proceso de santificación. O sea, palabra, oración, Espíritu Santo, y eso va a llevar de la mano al creyente a un entendimiento y a una revelación absoluta de lo que está en el conocimiento de la palabra para que su propio estilo de vida cambie y sea renovada su mente y pueda ser regenerado su espíritu para una transformación de vida. Y entonces allí, solamente allí donde uno puede decir, en Cristo soy una nueva criatura. Entonces ese es el nuevo nacimiento, pues, que hablaba Jesús, le decía a Nicodemo en Juan 3. Entonces, después que deliberan, el apóstol Jacobo, eso está en Hechos 15, él cita a un profeta del judaísmo, pues recuerde que Jacobo era judío y los 11 apóstoles que estaban allí en ese concilio eran judíos. Incluso el apóstol que Pedro nombra a suerte, nombrado por hombre, también estaba allí. Y estaban los ancianos. Y un apóstol también llamado por Jesucristo, llamado Pablo, viene a hacer la denuncia. Que unos autonombrados apóstoles se habían llegado a Antioquía de Pisidia a empezar su desorden. Y este desorden ha ido de siglo en siglo hasta este tiempo, y usted puede observar las 50.000 partes en que nos hemos dividido los protestantes por culpa de que se autonombran apóstoles y hacen un desastre. Es igualito, pero ese es el proceso de la iglesia. No hay por qué perder la calma, no hay por qué perder la visión. Ese es el proceso que Dios mismo le está haciendo a la iglesia. Es necesario la cizaña en medio de nosotros para ver quién es el que se va a ahogar y quién no se va a ahogar. ¿Quién va a seguir oyendo y quién no va a seguir oyendo? ¿Qué van a oír? ¿Qué les gusta a la gente oír? Y estos son perfectos para hablar lo que les gusta a la gente oír.
Cita a Amós, se llama este profeta, dice que en el capítulo 9, yo lo voy a leer, Amós 9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Está hablando de la casa. Amós a su pueblo, a Israel. Entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba y no cae un granito en la tierra. El verso 10, estoy en Amós 9. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Los que dicen que yo soy justo, yo soy bueno, yo no me he metido con nadie. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, dice el Señor, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Verso 12, Amós 9. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, hablando de los rojos o de los edomitas, o los árabes que están en el sur de Israel. Y a todas las naciones, dice Jehová, hace esto. Estos dos versos están enmarcados por los 2000 años que han pasado hasta hoy. O sea, es un detenerse de parte de Dios con su pueblo Israel y empezar a tratar con las naciones, empezando por los árabes. Empezar a tratar con las naciones. Esa es una profecía que dice Amós y que se cumple en la venida del Señor Jesucristo, pues es allí que se abre un periodo de gracia, según el libro de Hechos, capítulo 1, al mundo, ¿no? Entendiendo que todo aquel que crea en el que Dios ha enviado, sea judío, o sea de Israel, o sea de Edom, o sea árabe, o sea hindú, o sea ruso, o sea de cualquier tribu o nación del planeta entero, todo aquel que cree tiene la oportunidad de que Dios lo acepte como hijo. Es un periodo que abre de gracia Dios para la humanidad. Y entonces, mientras esté ese periodo, todavía sigue habiendo un trato de stand-by, ¿no?, con Israel. Mientras Dios está tratando a través de este periodo, esta era de la gracia de Dios para la humanidad, con la humanidad. Y en esa humanidad, ¿a qué no sabe quién se mete? Nosotros los gentiles, nosotros los que éramos paganos, los que no somos judíos. Y entonces esa humanidad empieza este Dios a tratar con esto, con este mundo gentil que está fuera de las líneas de la sangre, porque un Israel, un judío, usted lo puede conseguir en Argentina, en México, lo puede conseguir en cualquier parte del mundo, pues ellos han llevado han llevado leña por parte del mundo y en varias oportunidades han sido dispersos por todas las naciones y se puede conseguir un judío en cualquier otra parte del mundo que no sea Israel. Pero entonces yo me refiero a la de la sangre judía. Entonces ese es el pueblo que Dios va a tratar según Amós. Y eso lo estaba citando Jacobo, cuando entiende que Pablo viene a darle el cuento y Bernabé, mira, están creyendo en Turquía, ya creyeron en Siria, ya creyeron en Grecia, ya creyeron en Bulgaria, ya creyeron en Armenia, gente que no es judía. Y pasó Pedro el apóstol, eso está en Hechos capítulo 15. Narra cuando él asiste a la casa de un italiano, que no era judío, por supuesto, si era italiano no era judío, llamado Cornelio, que en sus narices y en las narices de otros cristianos judíos recibieron el don o la gracia del Espíritu Santo en plena predicación, cuando Pedro le estaba presentando lo que hizo Jesucristo en la cruz por el pecado de Cornelio. La misma presentación del Evangelio, de la cual no se salía ninguno de los apóstoles. Mira, aquí está. Como dije hace 2 días, hace 3 días, no recuerdo, Lucas 24, que se predicase. Después que Jesús trató a sus discípulos, Dios los levanta de los muertos, trata otra vez con sus discípulos y dice, bueno, ya hablaron, ya hablé, ya les dije las escrituras, se las cité, los profetas, los salmos, me vieron morir, me vieron levantarme de los muertos. Bueno, es hora, muchachos, agarren sus macundales y salgan a la calle a predicar este evangelio, predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está, vaya para la calle a predicar arrepentimiento para perdón de pecados, pues cuando nosotros como iglesia cumplimos ese mandato, estamos aligerando las profecías de Amós
Si usted le agrega a un profeta llamado Joel, donde dice que él derramará de su espíritu sobre toda carne, todas las naciones. Ese periodo de gracia aún está vigente todavía, porque ese periodo de gracia lo cierra la venida del Señor Jesucristo, no a salvar a Israel o a establecer su gobierno de 1000 años, sino cuando viene a raptar, a arrebatar, a llamar a su familia, a la iglesia. Ahí se cierra para darle chance al gobierno del inicuo, que no es otra cosa sino el día de Jehová, la ira, el juicio, el juicio sobre la humanidad de parte de Dios, usando al pobre diablo que cree que puede gobernar 7 años en la tierra. Eso ya, imagínate, Dios es eterno, le dio 7 años, pero no lo está dando para que gobierne, lo está dando para juzgar las naciones. ¿Quién? El Padre. Eso es todo lo que va a suceder. Y esta familia de Jesucristo, esta familia, estos hijos, estaremos en el cielo. Ahí estamos resguardados de toda la ira venidera, de toda la furia venidera, de toda la justicia que Dios va a activar en el planeta. Y que nosotros nos salvamos, nosotros la iglesia nos salvamos porque creímos cuando Dios le hizo toda esa ira, toda esa furia y toda esa justicia a la misma humanidad, como el Señor Jesucristo dice, bueno, listo, el juicio ha llegado y el diablo tiene que salir de aquí. ¿Ves? Entonces ahí ya se dispone a ir a la cruz. Nosotros nos salvamos porque fuimos juzgados en ese periodo de 2000 años. Bueno, hasta ahora son 2000 años, pero no se sabe hasta cuándo va a cerrar el periodo, pues, porque esa hora la sabe solamente el Padre. Pero estamos en el periodo de gracia y ese periodo de gracia nos dio la oportunidad a nosotros de ser juzgados en esta tierra. ¿Y por qué no estoy muerto entonces si yo merecía la muerte? Porque Cristo murió por mí. Ahí está el juicio. Se lo hizo fue a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces nosotros al creer, wow, por eso es que yo digo, mire, esto es pero de extraordinario. Pareciera que la iglesia no está como fría, no lo ha podido ver, no lo ha podido ver. Es lo tremendo acontecimiento que sucedió a nosotros en nuestras vidas, el creer hoy en nuestro Señor que asumió la responsabilidad de muerte que pechaba a nosotros, por injustos, por pecadores. Aunque nos llamésemos justos, éramos pecadores, todos somos pecadores. Entonces eso es un acontecimiento extraordinario en una vida, ¿no? Yo pienso que solamente la entiende el que sabe de lo que estoy hablando. Es un acontecimiento apoteósico, extraordinario, un milagro tan extraordinario como el que Dios haya abierto el mar en dos para que pasaran 600,000 judíos, sus hijos, sus animales y sus esposas. El que me haya salvado a mí. Milagro extraordinario por demás. Aquí vienen días, sigue hablando Amós 9. Estoy citando lo que habló Jacobo, el apóstol, en Hechos 15, cuando llegaron y tomaron las decisiones en relación a lo que estaba aconteciendo de los gentiles, lo que estaba pasando con Dios y los gentiles. La administración de la iglesia empezó en Jerusalén, en las manos de unos galileos, de unos judíos, pues, para si había alguno como Natanael que no era de Galilea. Él dijo que de Galilea puede salir algo bueno, quiere decir que no era de Galilea. Ahí se movió esta iglesia, ahí llegó Jesús y ahí fundó la iglesia, en la administración de unos judíos. Entonces estos hombres estaban ya citando las escrituras de su judaísmo. Mira, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo que vimos con los ojos. Ya Jesús había partido, por supuesto, tiene el libro de los Hechos. Vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Dice el 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Dice el 15, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios, el Dios tuyo. Y aquí está profetizando sobre este Israel que ya hizo esto. Está ahí en las tierras de Israel, ahorita en guerra, por cierto. Hago un paréntesis de lo que estoy hablando.
que en Hechos 15, después que este apóstol Jacobo habla de esto, continúa diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, dice el jefe desde Jerusalén, el apóstol Jacobo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, debe ser el proceso. ¿Por qué nos enredamos tanto en doctrinas y en agregarle y en quitarle si aquí está todo tan claro? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en la sinagoga de los judíos, donde es leída cada día de reposo. ¿Ve? Ahí está un culto del judaísmo, para los que creen que el cristianismo se debe mover igual. Este es un culto del judaísmo en sus iglesias, en sus sinagogues, es el término hebreo que significa reunión. También es el mismo término de eclesia en griego cuando aparece en el Nuevo Testamento. Siguen hablando de reunión de personas de la misma fe, no hablan de templos, pero ahí se les nombra como sinagoga, y estos eran templos judíos que estaban en todas las naciones de paso. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, o sea, se pusieron a hablar con las paredes, ¿no? ¿Viste? ¿Qué tan real es lo que predicamos en Filadelfia? La iglesia es el grupo de personas, porque una pared no puede tomar decisiones. De entre ellos, varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Ves? Viste que no dice apóstoles, dice que eran varones principales. Y más arribita dice que se reunieron los ancianos con los apóstoles y los principales de la iglesia. Y escribió por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Pisidia, en Siria y en Cilicia. Salud. ¿De qué está hablando? Antioquía de Pisidia es el centro de Turquía hoy en día. Y cuando usted ve a Siria, Antioquía de Siria, que hoy en día es la ciudad de Alepo, ahí en la costa, ahí un poquito más arriba del Líbano, y hace costas con el mar Mediterráneo. Entonces ya Pablo había predicado en Siria, acuérdate que él fue encontrado por Cristo, enviado a Damasco, y Damasco es la capital de Siria, y en Turquía. Y estos falsos apóstoles estaban mandando a circuncidar y a seguir la ley del Moisés a estas iglesias que estaban en Siria y en Turquía. Lo que hay es que leerla para entenderla, porque Dios está dando el entendimiento. Es Dios quien está dando entendimiento. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ¿ven que se autonombraron? Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y a guardar la ley. No solamente a circuncidar, a guardar la ley. Mira, si los mismos apóstoles y la misma iglesia primitiva estaban sacudiéndose la ley, hoy en día no solamente la siguen, sino le agregan reglas. Dios nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Una comisión, pues, una comisión. Y no Pablo y Bernabé hicieron la denuncia, vuélvase para allá con esta carta que voy a escribir, y se lleva a dos hermanos, uno llamado Judas y otro llamado Silas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicaciones, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí está, pues. Y ahí está un proceso extraordinario también en esa carta enmarcada, que nosotros le llamamos un proceso que toda la iglesia debe vivir, el Espíritu Santo en las escrituras, como por ejemplo esta carta que estaba mandando el apóstol Jacobo a Siria y a Turquía, que en ese tiempo no había Biblia. Ahí está una primera Biblia, una cartica, y el Espíritu Santo ahí va a comenzar un proceso en los que creen, que nosotros le llamamos santificación. Y con esta palabra de santificación me despido. Dios les bendiga a todos.